Desperté en esa cama de hospital con la sensación de que algo no estaba bien. No era solo el dolor punzante de la cirugía que atravesaba mi abdomen como miles de agujas, era algo más profundo, una inquietud que se instalaba en mi pecho como un peso invisible. La anestesia aún nublaba mi mente, creando una bruma espesa que hacía que cada pensamiento fuera un esfuerzo monumental, pero reconocí inmediatamente la voz de Mariana acercándose a mi cama. Sus tacones resonaban contra el suelo de linóleo con un ritmo calculado, como si cada paso fuera premeditado. «Regina, mi amor, ¿cómo te sientes?». Su tono sonaba extrañamente dulce, demasiado dulce para ser natural. Era como miel espesa cubriéndome, pegajosa y empalagosa. Algo en su forma de hablar me puso alerta, como cuando sabes que alguien te está mintiendo pero no puedes probarlo. Era el mismo tono que usaba cuando quería algo de mí, cuando necesitaba dinero para sus caprichos o cuando había hecho algo que sabía que no me gustaría. Mi instinto, entrenado por 67 años de vida, me gritaba que tuviera cuidado, pero mi cuerpo traicionado por los medicamentos no podía responder a esa advertencia. «Mejor, gracias», logré murmurar con voz ronca. Mi garganta estaba seca como papel de lija, y cada palabra me costaba un esfuerzo que parecía desproporcionado. Las palabras salían quebradas, como si fueran fragmentos de vidrio atravesando mi laringe. «¿Dónde está Mauricio?», pregunté, extrañando la presencia de mi hijo. Era extraño que no estuviera ahí, siempre había sido apegado a mí, especialmente cuando estaba enferma. Desde pequeño, cuando tenía fiebre o me dolía la cabeza, él se quedaba a mi lado, trayéndome té y preguntando cada 5 minutos si necesitaba algo. «Está abajo, llenando unos papeles. No te preocupes, yo me quedo contigo». Mariana se sentó en la silla de plástico verde al lado de mi cama, pero no se veía cómoda. Su cuerpo estaba tenso, como un resorte a punto de liberarse. Sus manos, que normalmente mantenía perfectamente manicuradas, temblaban ligeramente. Sus ojos, que solían ser calculadores pero tranquilos, ahora recorrían nerviosamente la habitación como los de un animal enjaulado. Parecía estar buscando algo específico, evaluando cada objeto, cada superficie. Cuando su mirada se posó en la mesa de noche donde estaba mi bolso de cuero marrón, ese bolso que había sido mi compañero fiel durante tantos años, supe que había encontrado lo que buscaba. «Necesito ir al baño», dijo de repente, con una urgencia que no parecía genuina. Su voz había cambiado, ahora sonaba aguda, nerviosa. «¿Puedes alcanzarme tu bolso? Creo que tienes pañuelos ahí». La pregunta cayó en el aire como una trampa invisible. Aunque algo en mi interior me decía que no lo hiciera, mi cuerpo estaba demasiado débil para resistir. Mis brazos se sentían como plomo, y el simple acto de levantar la cabeza requería una concentración que no tenía. Señalé débilmente hacia la mesa de noche. «Está ahí, tómalo». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera procesarlas completamente, como si mi conciencia estuviera funcionando en cámara lenta. Observé cómo Mariana se acercó con pasos cautelosos, como un gato acechando a su presa. Cada movimiento era deliberado, calculado. Abrió mi bolso con movimientos nerviosos, fingiendo buscar los pañuelos que yo sabía perfectamente que no tenía ahí. Nunca había llevado pañuelos en mi bolso, siempre usaba los de tela que guardaba en mis bolsillos. Ella lo sabía, habíamos convivido lo suficiente para que conociera mis costumbres. Pero ahí estaba, revolviendo mi bolso con una actuación que habría sido cómica si no hubiera sido tan siniestra. Desde mi posición en la cama, no podía ver exactamente qué hacía, pero noté cómo sus dedos temblaban ligeramente mientras revolvía el contenido. Sus movimientos se volvieron más frenéticos, más desesperados. Podía escuchar el sonido de sus uñas contra el cuero, el crujido de papeles, el tintineo metálico de llaves y monedas. Hubo un momento de silencio, un instante en el que sus movimientos se volvieron más deliberados, más secretos. Fue como si el aire mismo se hubiera espesado, cargándose de una tensión que yo podía sentir incluso a través de la niebla de los medicamentos. Después continuó fingiendo buscar con exagerada frustración. Sus cejas se fruncieron teatralmente, su boca se torció en un gesto que pretendía ser de decepción. «No hay pañuelos aquí», mintió, cerrando mi bolso con un gesto que intentaba parecer casual pero que sonó demasiado fuerte, demasiado definitivo. «Voy a preguntarle a la enfermera». Asentí débilmente, sin imaginar que acababa de presenciar el robo que cambiaría mi vida para siempre. En ese momento, drogada y vulnerable, no podía saber que mi propia nuera,
la mujer que había acogido en mi familia, acababa de robarme algo que valdría $400,000. Mariana salió de la habitación con pasos apresurados, demasiado apresurados para alguien que solo iba a buscar pañuelos. Sus tacones ahora sonaban diferentes, más urgentes, como si llevara un secreto que la quemaba por dentro. Algo en su prisa me inquietó, pero los medicamentos mantenían mi mente demasiado nublada para procesar completamente lo que había pasado. Me quedé sola en esa habitación fría, con las paredes blancas que parecían cerrarse sobre mí, con la sensación de que algo importante había cambiado, pero sin poder identificar qué era exactamente. El sonido de sus tacones alejándose por el pasillo resonó en mi cabeza como una advertencia que llegaba demasiado tarde. Minutos después, Mauricio entró a la habitación con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era la misma sonrisa forzada que había aprendido a poner desde niño cuando había hecho algo malo y trataba de ocultármelo. «Mamá, ¿cómo te sientes?». Su voz también sonaba forzada, como si estuviera representando un papel en una obra de teatro que no había ensayado lo suficiente. Los músculos de su cara se tensaban al hablar, y podía ver cómo sus manos, metidas en los bolsillos de su pantalón, se movían nerviosamente. Mariana tuvo que salir un momento, pero volvió enseguida. Algo en su expresión me hizo sospechar que sabía exactamente dónde estaba Mariana y qué estaba haciendo. «¿Todo está bien, hijo?», pregunté, estudiando su rostro con la intensidad que me permitía mi estado. A pesar de la medicación, mi instinto maternal permanecía intacto. Conocía a Mauricio mejor que nadie en este mundo. Lo había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 8 años. Había visto esa misma expresión 1000 veces. Cuando rompía algo en la casa, cuando mentía sobre sus calificaciones, cuando se metía en problemas en la escuela. «Sí, mamá, todo perfecto. Solo descansa». Pero la forma en que evitaba mi mirada me decía lo contrario. Sus ojos miraban hacia cualquier lado menos hacia mí, como si mi rostro fuera un espejo que reflejaba su culpa. Lo que no sabía en ese momento era que mi hijo y mi nuera ya estaban en el estacionamiento del hospital, examinando mi tarjeta como si fuera un tesoro recién descubierto. Más tarde me enteraría de que Mariana había salido corriendo hacia el primer cajero automático que encontraron, con las manos temblando tanto que casi no podía insertar la tarjeta. «¿Cuál puede ser la clave?», había preguntado, mordiéndose el labio inferior hasta casi hacerlo sangrar. Mauricio, mi propio hijo, había pensado un momento antes de responder. «Prueba con su fecha de nacimiento». El cajero había emitido un sonido de aprobación que debió haber resonado en sus oídos como música celestial. La pantalla mostró un saldo que los dejó sin aliento, disponible para retiro, $50,000. Pero lo que realmente los emocionó fue ver el límite de crédito, $500,000. Era más dinero del que habían visto junto en toda su vida. En ese momento, según me contarían después los registros bancarios, no pensaron en las consecuencias. No pensaron en que era el dinero de una mujer de 67 años que acababa de salir de una cirugía. Solo pensaron en lo que podían comprar, en lo que podían tener, en cómo podrían vivir como nunca habían vivido antes. Esa noche, sola en la habitación del hospital, no pude dormir. No era solo el dolor físico lo que me mantenía despierta, era una sensación persistente de que algo terrible había comenzado. La oscuridad del cuarto se sentía densa, opresiva, como si estuviera cargada de secretos que yo no podía descifrar. Revisé mentalmente cada detalle de la visita de Mariana, cada gesto, cada palabra. Su nerviosismo, la forma en que había buscado en mi bolso, su prisa por salir. Intenté recordar qué tenía en mi billetera, pero la medicación hacía que mi memoria fuera confusa, como si tratara de ver a través de un cristal empañado. Sabía que tenía varias tarjetas, pero no podía recordar cuáles exactamente. Estaba mi tarjeta de débito del banco local, mi tarjeta de crédito personal que usaba para compras cotidianas, y luego estaba esa otra tarjeta, la dorada, la que había guardado como una reliquia de mis días como empresaria. Era una tarjeta corporativa especial que había mantenido activa por razones que ya ni recordaba completamente. Tal vez por nostalgia, tal vez por seguridad, tal vez porque en el fondo de mi corazón sabía que algún día la necesitaría. Lo que no sabía era que la necesitaría para descubrir la verdadera naturaleza de las personas más cercanas a mí. La enfermera de turno, una mujer joven con ojos amables, entró a revisar mis signos vitales alrededor de las 3 de la madrugada. «¿No puede dormir, señora Regina?», preguntó con voz suave. «Algo me inquieta», le confesé. Mi nuera se comportó muy extraña hoy.
La enfermera asintió con comprensión. A veces las cirugías nos ponen nerviosos a todos, no solo a los pacientes. Seguramente está preocupada por usted. Pero yo sabía que no era eso. Había algo más, algo que no podía identificar, pero que se sentía como una sombra creciendo en mi pecho. Al día siguiente, Mauricio y Mariana llegaron temprano, demasiado temprano para personas que supuestamente estaban preocupadas por mi salud. Mariana llevaba puesta una blusa roja que no le había visto antes, y Mauricio tenía un reloj nuevo en su muñeca. Cuando pregunté por el reloj, me dijo que se lo había comprado con el dinero que había ahorrado de su trabajo. Me pareció que era tiempo de darme un gusto, dijo con una sonrisa que intentaba ser casual. Pero conocía a mi hijo, y sabía que él nunca había sido de los que se daban gustos costosos. Siempre había sido cuidadoso con el dinero, a veces hasta el punto de ser tacaño. ¿Y tu blusa, Mariana? Es muy bonita, comenté, observando cómo sus mejillas se coloreaban ligeramente. Oh, esta vieja cosa, respondió, tocando nerviosamente la tela. La tenía guardada hace tiempo. Pero la blusa se veía nueva, con las etiquetas apenas removidas. Podía ver las marcas donde habían estado pegadas, pequeñas manchas de adhesivo que brillaban bajo la luz fluorescente del hospital. Era extraño cómo los pequeños detalles comenzaban a acumularse, como piezas de un rompecabezas que aún no podía armar, pero que intuía que formarían una imagen terrible. ¿Cuándo me dan de alta, doctor?, pregunté cuando el médico hizo su ronda matutina. Mañana por la mañana, si todo sigue bien, respondió después de revisar mis signos vitales. Excelente, dijo Mauricio, pero había algo en su tono que sonaba más aliviado que alegre. Era como si hubiera estado esperando esa respuesta, como si necesitara que yo saliera del hospital por alguna razón que no tenía nada que ver con mi bienestar. Mariana asintió vigorosamente, sus ojos brillando con una emoción que no parecía apropiada para la situación. Esa tarde, cuando creían que estaba durmiendo, los escuché susurrar cerca de mi cama. Sus voces eran apenas audibles, pero pude captar fragmentos de su conversación. «El carro que vimos», murmuró Mariana. «Si funciona con compras más grandes», respondió Mauricio. «Nadie se va a dar cuenta», continuó ella. «Solo hasta que se recupere completamente», terminó él. No entendí completamente de qué hablaban, pero sabía que no era nada bueno. Sabía que de alguna manera, mi hospitalización se había convertido en una oportunidad para ellos, una oportunidad para hacer algo que no se atreverían a hacer si yo estuviera bien. Cerré los ojos y fingí dormir, pero mi mente trabajaba febrilmente. Todos los pequeños detalles extraños de los últimos días comenzaban a formar un patrón. La forma en que Mariana había revisado mi bolso, la nueva ropa que llevaban, sus susurros secretos, la prisa con que querían que saliera del hospital. Algo estaba pasando, algo que involucraba mi dinero, mi confianza, mi vulnerabilidad. En ese momento, acostada en esa cama de hospital, comencé a entender que las personas en quienes más confiaba en el mundo estaban tramando algo a mis espaldas. La realización se extendió por mi cuerpo como hielo, más fría que cualquier medicina, más dolorosa que cualquier cirugía. El día de mi alta llegó con una normalidad que me resultaba inquietante. Mauricio y Mariana aparecieron puntuales, con sonrisas que parecían ensayadas y una energía que contrastaba dramáticamente con la solemnidad que debería acompañar el momento de llevar a casa a una mujer que acababa de pasar por una cirugía mayor. ¿Lista para volver a casa, mamá?, preguntó Mauricio mientras ayudaba a la enfermera a reunir mis pertenencias. Su voz sonaba alegre, pero había algo forzado en su alegría, como si estuviera actuando para una audiencia invisible. Durante el trayecto a casa, noté cómo Mariana no podía dejar de revisar su teléfono. Sus dedos se movían nerviosamente sobre la pantalla, escribiendo y borrando mensajes. Cuando le pregunté si todo estaba bien, levantó la vista sobresaltada, como si hubiera olvidado que yo estaba ahí. Sí, solo respondiendo algunos mensajes del trabajo, murmuró, guardando rápidamente el teléfono en su bolso. Pero yo sabía que Mariana no tenía trabajo, había dejado su último empleo hacía meses, alegando que era demasiado estresante. Mauricio la había estado manteniendo con su salario de contador, que apenas alcanzaba para cubrir sus gastos básicos. Al llegar a mi casa, esa casa que había sido mi refugio durante 30 años, me sentí como una extraña en mi propio hogar. Todo se veía igual, pero algo había cambiado. Era como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. Mauricio me ayudó a sentarme en mi sillón favorito,
el de terciopelo verde que había comprado cuando él era adolescente. Descansa, mamá. Nosotros nos encargamos de todo, dijo, pero la forma en que intercambió miradas con Mariana me hizo sentir incómoda. Era el tipo de mirada que comparten las personas que tienen un plan, un secreto que no pueden revelar. ¿Necesitas algo del bolso, Regina?, preguntó Mariana con una solicitud que sonaba demasiado ensayada. Tal vez deberías revisar que tengas todo. La sugerencia me pareció extraña. ¿Por qué me pediría que revisara mi bolso? ¿Acaso esperaba que me diera cuenta de que faltaba algo? O tal vez esperaba lo contrario, que no me diera cuenta. Con manos temblorosas, no por la medicación sino por una creciente sospecha, abrí mi bolso y comencé a revisar su contenido. Mis llaves estaban ahí, mi teléfono, mi medicación, algunas monedas sueltas, recibos arrugados de la farmacia del hospital. Pero cuando llegué a mi billetera, mi corazón se detuvo. Revisé cada compartimento, cada pliegue del cuero gastado. Mi tarjeta de débito estaba ahí, mi tarjeta de crédito personal también, mi identificación, mi tarjeta del seguro médico. Pero faltaba algo. Faltaba la tarjeta dorada, esa tarjeta que había guardado como un recuerdo de mis días como empresaria exitosa. La tarjeta que estaba conectada a una cuenta que había mantenido activa por razones que ahora me parecían proféticas. ¿Pasa algo, mamá?, preguntó Mauricio, acercándose con lo que pretendía ser preocupación. Pero pude ver cómo sus ojos se dirigían nerviosamente hacia Mariana, como si buscara alguna señal, alguna instrucción sobre cómo proceder. No encuentro mi tarjeta dorada, dije, manteniendo mi voz lo más neutral posible. ¿La tarjeta dorada?, preguntó Mariana, frunciendo el ceño en una expresión de confusión que parecía demasiado perfecta. No sabía que tuvieras una tarjeta dorada. ¿Estás segura de que la tenías en el bolso? La pregunta me golpeó como una bofetada. Por supuesto que estaba segura. Había llevado esa tarjeta en mi billetera durante años, como un talismán, como una conexión con la mujer fuerte e independiente que había sido. Sí, estoy segura, respondí, mi voz adquiriendo un tono más firme. Siempre la llevo conmigo. Mauricio se acercó más, su expresión ahora claramente nerviosa. Mamá, tal vez la confundiste con otra tarjeta. Con la medicación que has estado tomando. No confundí nada, lo interrumpí, mi voz adquiriendo una firmeza que no había tenido en días. Sé perfectamente que llevaba en mi billetera. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Pude ver cómo Mauricio y Mariana intercambiaban otra mirada, esta vez más desesperada, más culpable. Era el tipo de mirada que comparten los niños cuando han sido atrapados en una mentira y no saben cómo salir de ella. Tal vez se te cayó en el hospital, sugirió Mariana, su voz ahora más aguda, más nerviosa. Esos lugares están llenos de gente, cualquiera podría haberla tomado. Pero yo sabía que no era cierto. Recordaba claramente haber visto la tarjeta en mi billetera antes de la cirugía. La había visto cuando pagué el taxi al hospital, cuando firmé los papeles de admisión. La había visto el día que Mariana revisó mi bolso, buscando esos pañuelos que nunca existieron. Voy a llamar al hospital, dije, alcanzando mi teléfono. Tal vez alguien la encontró. Mauricio se apresuró a detenerme. Mamá, no te preocupes por eso ahora. Estás recién salida de una cirugía, necesitas descansar. Podemos llamar mañana. Pero yo no quería esperar hasta mañana. Quería respuestas ahora. Quería saber qué había pasado con mi tarjeta. Quería entender por qué mi hijo y mi nuera se comportaban de manera tan extraña. Marqué el número del hospital, mis dedos temblando no por la medicación, sino por la creciente certeza de que algo terrible había ocurrido. Hospital General, ¿en qué puedo ayudarle? Sí, soy Regina Morales. Estuve hospitalizada en el piso 3, habitación 314. Creo que perdí una tarjeta de crédito y quería saber si alguien la encontró. Un momento, por favor, la comunico con objetos perdidos. Mientras esperaba, observé cómo Mauricio y Mariana se acercaban más el uno al otro, como si necesitaran apoyo mutuo para enfrentar lo que venía. Sus rostros habían perdido el color, y pude ver pequeñas gotas de sudor formándose en la frente de Mauricio. Mariana se mordía el labio inferior con tanta fuerza que temí que se hiciera sangrar. ¿Señora Morales? Sí, tengo aquí su información. No se reportó ninguna tarjeta perdida de su habitación.
Todo lo que se encontró en su habitación fue enviado con usted cuando se fue de alta. La respuesta me confirmó lo que ya sabía en mi corazón. Mi tarjeta no se había perdido en el hospital. Había sido robada, y sabía exactamente quién la había tomado. Colgué el teléfono lentamente, mi mente trabajando para procesar la magnitud de lo que había descubierto. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor y sacrificio, y su esposa, la mujer que había acogido en mi familia como si fuera mi propia hija, me habían robado. Me habían robado mientras estaba vulnerable, mientras estaba en una cama de hospital, confiando en que ellos cuidarían de mí. ¿Qué dijeron?, preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. Que no encontraron ninguna tarjeta, respondí, mis ojos moviéndose entre los dos rostros culpables frente a mí. Que todo lo que estaba en mi habitación me fue entregado cuando me fui. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar el tic-tac del reloj de la pared, el zumbido del refrigerador en la cocina, el sonido de mi propio corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Bueno, dijo Mauricio finalmente, su voz sonando extrañamente casual. Entonces debe haberse perdido en otro lugar. No te preocupes, mamá, cancelaremos todas tus tarjetas mañana, por seguridad. Pero yo no quería cancelar mis tarjetas. Quería saber qué había pasado con la que faltaba. Quería entender por qué estas dos personas, que supuestamente me amaban, me mentían tan descaradamente. En ese momento, sentada en mi propio sillón, en mi propia casa, me di cuenta de que estaba completamente sola. Las dos personas en las que más confiaba en el mundo me habían traicionado de la manera más cruel posible. Los días siguientes pasaron como en una pesadilla lenta y tortuosa. Mauricio y Mariana se turnaban para cuidarme, pero su atención se sentía forzada, como si fuera una obligación que les pesaba. Cada vez que entraban a mi habitación, yo fingía estar durmiendo, pero los observaba a través de mis párpados entrecerrados. Sus conversaciones en susurros se habían vuelto más frecuentes, más urgentes. Escuchaba fragmentos que no terminaba de entender, pero que me llenaban de una creciente inquietud. El concesionario dijo que podemos recogerlo mañana. El hotel en Cancún ya está reservado. Nadie revisa esas cuentas. Una mañana, mientras Mauricio preparaba mi desayuno en la cocina, Mariana se acercó a mi cama con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Regina, ¿cómo amaneciste? Su voz tenía esa dulzura artificial que había aprendido a reconocer como una señal de alarma. Mejor, respondí, estudiando su rostro. Llevaba puesto un vestido rosa que definitivamente no había visto antes, un vestido que se veía caro, demasiado caro para alguien que supuestamente no tenía trabajo. ¿Es nuevo tu vestido?, pregunté, tratando de mantener mi tono casual. ¿Esto? No, lo tengo desde hace años, respondió rápidamente, pero sus manos fueron automáticamente a alisar la tela, como si quisiera esconderla de mi vista. Me parece que me lo puse porque sabía que te gusta el rosa. Era mentira, y ambas lo sabíamos. Yo odiaba el rosa, siempre lo había odiado. Era un detalle pequeño, pero revelador. Mariana estaba tan nerviosa que ni siquiera podía mantener sus mentiras coherentes. Esa tarde, mientras supuestamente descansaba, escuché a Mauricio hablando por teléfono en la sala. Su voz sonaba emocionada, casi eufórica. Sí, queremos el modelo deportivo, el rojo. ¿Pueden tenerlo listo para mañana? Perfecto. Sí, tenemos los fondos. Mi corazón se aceleró. ¿Un carro deportivo rojo? ¿De dónde sacaban el dinero para un carro deportivo? Mauricio ganaba apenas lo suficiente para pagar el alquiler de su pequeño apartamento. Nunca había tenido dinero para lujos. Me las arreglé para levantarme silenciosamente de la cama y caminar hacia la ventana de mi habitación, que daba a la calle. Desde ahí podía ver el viejo Honda de Mauricio estacionado en la entrada. Era un carro de más de 10 años, con la pintura descolorida y una abolladura en el lado del conductor que había estado ahí desde que se lo compró. La idea de que pudiera estar comprando un carro deportivo con su salario era absurda. Pero entonces, ¿de dónde venía el dinero? Al día siguiente, fingí sentirme peor para poder quedarme en cama y observar. Mauricio y Mariana salieron temprano, diciendo que iban a hacer algunas compras para la casa. No te preocupes por nada, mamá. Estaremos de vuelta en unas horas, dijo Mauricio, besándome la frente con un afecto que ahora me parecía completamente falso.
Los observé desde la ventana mientras se alejaban en el viejo Honda, Mariana llevando un bolso que también parecía nuevo, de cuero genuino y de una marca que reconocí como cara. Pasaron las horas y ellos no regresaban. El reloj marcaba las 3 de la tarde, luego las 4, luego las 5. Comencé a preocuparme genuinamente. ¿Y si habían tenido un accidente? ¿Y si algo les había pasado? A pesar de mis sospechas, a pesar de mi creciente certeza de que me habían robado, seguían siendo mi familia. Mauricio seguía siendo mi hijo, el niño que había criado, que había consolado durante sus pesadillas, que había ayudado con sus tareas escolares. Finalmente, alrededor de las 6 de la tarde, escuché el sonido de un motor en la entrada. Pero no era el sonido familiar del viejo Honda de Mauricio. Era algo más suave, más potente. Me acerqué a la ventana y mi corazón se detuvo. En mi entrada había estacionado un carro deportivo rojo brillante, tan nuevo que prácticamente resplandecía bajo la luz del atardecer. Era hermoso, elegante, caro, muy caro. Mauricio y Mariana se bajaron del carro con sonrisas que no podían ocultar, como niños que acababan de recibir el regalo de Navidad que habían estado esperando durante meses. Mariana corrió sus manos por el capó del carro como si fuera una caricia, mientras Mauricio se paraba orgulloso al lado del conductor, las llaves brillando en su mano. Era una escena que me habría llenado de alegría en circunstancias normales. Ver a mi hijo feliz, exitoso, capaz de darse gustos que antes no podía permitirse. Pero sabía que este carro no había sido comprado con dinero honesto. Entraron a la casa con una energía que no habían tenido en semanas. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntó Mauricio, pero su atención estaba claramente dividida. Sus ojos brillaban con una emoción que no podía ocultar, y sus manos temblaban ligeramente, no de nerviosismo sino de pura adrenalina. Bien, respondí, observando cómo Mariana se dirigía directamente al baño, probablemente para admirar su reflejo en el espejo, para procesar lo que acababan de hacer. ¿Dónde estuvieron tanto tiempo?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Oh, por ahí, haciendo mandados, respondió Mauricio vagamente. Fuimos al supermercado, a la farmacia, cosas así. Pero yo no veía bolsas de supermercado, no veía medicamentos, no veía evidencia de ninguno de los mandados que supuestamente habían hecho. Solo veía a dos personas que irradiaban culpa y emoción en igual medida. ¿De quién es el carro que está en la entrada?, pregunté directamente. La pregunta cayó en el aire como una bomba. Mauricio se puso pálido, y pude escuchar cómo Mariana dejaba caer algo en el baño, probablemente su bolso. ¿Carro?, preguntó Mauricio, como si no supiera de qué estaba hablando. ¿Qué carro? El carro rojo deportivo que está estacionado en mi entrada, respondí, mi voz adquiriendo un tono más firme. Ah, ese, dijo finalmente, pasándose una mano por el cabello en un gesto nervioso que había tenido desde niño. Es de un amigo. Me lo prestó por unos días. Era una mentira tan obvia que casi me dolió escucharla. ¿Qué amigo?, pregunté. ¿Desde cuándo tienes amigos que te prestan carros deportivos de $50,000? No es de $50,000, mamá, respondió rápidamente, y luego se dio cuenta de su error. Si no sabía cuánto costaba el carro, ¿cómo podía saber que no costaba $50,000? Mariana salió del baño con una sonrisa nerviosa. Es de Francisco, dijo, refiriéndose al vecino de la casa de al lado. Él nos lo prestó porque sabía que necesitábamos un carro más confiable para llevarte a tus citas médicas. Pero yo conocía a Francisco mejor que ellos. Era un hombre jubilado, de medios modestos, que conducía una camioneta de 20 años. La idea de que tuviera un carro deportivo rojo era ridícula. ¿Francisco?, repetí, mi voz cargada de incredulidad. Francisco Mendoza, nuestro vecino. Sí, ese Francisco, respondió Mariana, pero su voz sonaba menos segura ahora. Resulta que había comprado ese carro, pero se dio cuenta de que no podía manejarlo cómodamente, así que nos lo prestó. La historia se volvía más absurda con cada palabra. Francisco tenía artritis en las manos. Si algo necesitaba era un carro más fácil de manejar, no más difícil. Creo que voy a hablar con Francisco, dije, alcanzando mi teléfono, para agradecerle su gentileza. No, gritó Mauricio, más fuerte de lo que pretendía. Es decir, no queremos molestarlo ahora. Está cenando con su familia.
Pero yo sabía que Francisco vivía solo desde que su esposa había muerto el año anterior. No tenía familia que lo visitara para cenar. Me di cuenta de que cada mentira que decían solo hacía más obvio que estaban ocultando algo grande. Algo que involucraba mucho dinero, dinero que no tenían, dinero que había aparecido misteriosamente después de que mi tarjeta dorada desapareciera. La conexión era demasiado evidente para ignorarla. En ese momento, mirando estas dos personas que supuestamente me amaban, mentirme tan descaradamente, supe que tenía que actuar. Tenía que descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Esa noche, después de que Mauricio y Mariana se fueron a su apartamento, me quedé despierta en la oscuridad de mi habitación, procesando todo lo que había visto y escuchado. Mi mente trabajaba febrilmente, conectando los puntos de una imagen que se volvía más clara y más dolorosa con cada pieza que encajaba en su lugar. El carro deportivo, la ropa nueva, sus mentiras cada vez más elaboradas, la desaparición de mi tarjeta dorada. Todo apuntaba a una verdad que mi corazón no quería aceptar. Mi propio hijo y mi nuera me habían robado. Pero necesitaba pruebas. Necesitaba algo más que sospechas y coincidencias. Necesitaba evidencia concreta que confirmara lo que ya sabía en mi alma. A la mañana siguiente, tan pronto como el sol comenzó a filtrarse por las cortinas de mi habitación, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a llamar a José, el abogado que había manejado mis asuntos legales durante años. Si alguien podía ayudarme a descubrir la verdad, era él. José Ramírez había sido mi abogado durante más de 15 años. Era un hombre meticuloso, honesto, con una lealtad inquebrantable hacia sus clientes. Había manejado la venta de mi empresa, había organizado mis finanzas cuando me jubilé, había sido quien me aconsejó mantener activa esa cuenta empresarial por si acaso. Cuando le expliqué mi situación, su voz se volvió seria inmediatamente. «Regina, esto es muy grave», me dijo después de escuchar mi historia. «Si lo que sospechas es cierto, estamos hablando de un robo considerable. Necesito que me autorices a revisar todas tus cuentas bancarias, especialmente esa cuenta empresarial que está conectada a la tarjeta dorada». Mi voz tembló cuando le di la autorización. «José, necesito saber la verdad, sin importar cuán dolorosa sea». «La tendrás», me prometió. «Dame 24 horas». Mientras esperaba noticias de José, traté de actuar con normalidad. Mauricio y Mariana llegaron esa mañana con desayuno de una panadería cara del centro de la ciudad. Pan dulce que costaba 3 veces más que el pan normal, café importado que había visto en tiendas elegantes. «Pensamos que te gustaría algo especial», dijo Mariana, desenvolviéndolo todo con el cuidado de alguien que raramente compraba lujos. «Es muy considerado de su parte», respondí, pero observaba cada detalle. La bolsa de la panadería era de papel grueso, con un logotipo dorado. El café venía en un empaque elegante que proclamaba su origen colombiano premium. Estos no eran los tipos de compras que hacía gente con presupuesto limitado. Eran las compras de personas que súbitamente habían adquirido dinero para gastar sin preocupaciones. «¿Cómo está funcionando el carro de Francisco?», pregunté casualmente mientras desayunábamos. Vi cómo Mauricio y Mariana intercambiaron una mirada rápida, el tipo de mirada que habían perfeccionado durante los últimos días. «Muy bien», respondió Mauricio. «Es sorprendente lo suave que se maneja». «Debe ser costoso de mantener», comenté. «Los carros deportivos generalmente requieren gasolina premium, mantenimiento especializado». «Francisco se encarga de todo eso», dijo Mariana rápidamente. «Dice que mientras lo tengamos, él cubre todos los gastos». La historia se volvía más ridícula cada vez que la elaboraban. Francisco, un jubilado de medios modestos, pagando el mantenimiento de un carro deportivo que supuestamente había comprado pero no podía manejar. Era absurdo, y creo que ellos mismos comenzaban a darse cuenta de lo absurdo que sonaba. Alrededor del mediodía, mi teléfono sonó. Era José. «Regina, necesito verte inmediatamente», dijo, su voz cargada de una seriedad que me heló la sangre. «¿Puedes venir a mi oficina? Es importante que hablemos en privado». «Sí», respondí, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que Mauricio y Mariana podrían escucharlo. «Estaré ahí en 1 hora». «¿Quién era?», preguntó Mauricio cuando colgué. «José», respondí honestamente. «Quiere revisar algunos papeles conmigo». Vi cómo la expresión de Mauricio cambió, cómo sus ojos se endurecieron ligeramente. «¿Qué tipo de papeles?».
Cosas del testamento. Mentí. Revisiones rutinarias. Era parcialmente cierto. José había mencionado la necesidad de actualizar ciertos documentos legales, pero esa no era la razón de la reunión de hoy. ¿Necesitas que te llevemos?, preguntó Mariana, pero había algo en su tono que sugería que esperaba que dijera que no. No, gracias, respondí. Francisco me va a llevar. Era mentira, planeaba tomar un taxi, pero quería ver cómo reaccionaban ante la mención de Francisco. Como esperaba, ambos se pusieron visiblemente nerviosos. Tal vez deberíamos ir contigo, insistió Mauricio, para asegurarnos de que entiendas todo correctamente. A veces los abogados usan términos complicados. He estado tratando con José durante 15 años, respondí firmemente. Creo que puedo manejar una reunión sola. La forma en que intercambiaron miradas me confirmó que definitivamente no querían que hablara con José sin ellos presentes. Una hora después, estaba sentada en la oficina de José, mis manos temblando mientras él extendía una serie de documentos sobre su escritorio. Regina, comenzó, su voz gentil pero firme, lo que voy a mostrarte va a ser muy difícil de procesar. Los documentos eran estados de cuenta bancarios, registros de transacciones, reportes de actividad de tarjetas de crédito. Todo relacionado con mi tarjeta dorada desaparecida. Tu tarjeta ha sido usada intensivamente durante los últimos 5 días, continuó José. Desde el día que saliste del hospital, ha habido transacciones por un total de $400,000. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. $400,000. Era más dinero del que muchas personas verían en toda su vida. ¿Qué tipo de transacciones?, pregunté, mi voz apenas un susurro. José comenzó a leer de la lista, su voz profesional pero llena de compasión. Concesionario Premium Motors, $65,000. Hotel Ritz-Carlton Cancún, reserva de suite presidencial por una semana, $15,000. Restaurante Le Bernardin, cenas múltiples, $3,000. Boutique Eleganza, compras varias, $8,000. La lista continuaba, cada ítem más extravagante que el anterior. Hay más, continuó José. Joyería Cartier, $12,000. Spa exclusivo Las Palmas, tratamientos de lujo, $4,000. Club de golf La Esperanza, membresía anual, $20,000. Mi cabeza daba vueltas. Cada compra era más absurda que la anterior. Mauricio y Mariana habían gastado $12,000 en joyas. ¿Habían comprado una membresía de golf de $20,000? ¿Tienes las fechas exactas de estas transacciones?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Todas ocurrieron después de que salieras del hospital, confirmó José. La primera transacción fue el mismo día que te dieron de alta, aproximadamente 2 horas después de que llegaras a casa. Eso significaba que mientras yo estaba descansando en mi cama, recuperándome de una cirugía mayor, ellos estaban gastando mi dinero en lujos que nunca habían podido permitirse. José, dije, mi voz adquiriendo una firmeza que no había sentido en días, quiero que hagas algo por mí. Lo que necesites, respondió inmediatamente. Quiero que obtengas las grabaciones de seguridad del banco de todas estas transacciones. Quiero fotografías, videos, cualquier evidencia que pruebe quién usó mi tarjeta. Ya estoy en eso, me aseguró. Tengo contactos en el banco que pueden ayudarnos. ¿Cuánto tiempo necesitas? 48 horas, respondió. Para mañana por la noche tendremos todo lo que necesitamos. Asentí, sintiendo como una determinación férrea se instalaba en mi pecho. José, quiero que organices una reunión familiar. Quiero que Mauricio y Mariana estén presentes. Quiero confrontarlos con todas las evidencias juntas. Regina, dijo José suavemente, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que pongamos las cartas sobre la mesa, no habrá vuelta atrás. Tu relación con tu hijo podría cambiar para siempre. Lo miré a los ojos, sintiendo el peso de años de amor maternal, de sacrificios, de esperanzas y sueños que había puesto en Mauricio. José, mi hijo y mi nuera me robaron mientras estaba en una cama de hospital. Mientras estaba vulnerable y confiando en ellos. Ya no hay relación que salvar. Cuando regresé a casa esa tarde, Mauricio y Mariana me esperaban con expresiones ansiosas. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó Mauricio inmediatamente. Bien, respondí,
manteniendo mi voz neutral. José quiere que todos nos reunamos pasado mañana. Hay algunas cosas que necesita discutir con la familia. Vi cómo se pusieron pálidos, cómo sus ojos se llenaron de un pánico que ya no podían ocultar. Sabían que el momento de la verdad estaba llegando. Los siguientes 2 días fueron como vivir en una obra de teatro absurda donde todos los actores conocían sus líneas excepto yo, que fingía no saber el final. Mauricio y Mariana se comportaban con una cortesía exagerada que rayaba en lo cómico. Me traían té cada hora, me preguntaban constantemente si necesitaba algo, me hablaban con voces suaves como si fuera a quebrarme en cualquier momento. Pero debajo de toda esa solicitud forzada, podía sentir su terror creciente. ¿Estás segura de que no sabes qué quiere discutir José?, preguntó Mariana por tercera vez esa mañana, mientras fingía arreglar las flores del jarrón que había en mi mesa de noche. Sus manos temblaban ligeramente, y había notado que se mordía las uñas, un hábito que había abandonado años atrás. No tengo idea, mentí, observando cómo sus ojos se llenaban de una ansiedad que no podía ocultar. Supongo que son cosas rutinarias del testamento. La mención del testamento siempre los ponía particularmente nerviosos. Mauricio aparecía inmediatamente en la habitación cada vez que la palabra salía de mi boca, como si tuviera un radar especial para detectarla. ¿Testamento?, preguntó, entrando desde la cocina donde supuestamente estaba preparando mi almuerzo. ¿Hay algún problema con el testamento? No que yo sepa, respondí, estudiando su rostro tenso. Pero José siempre revisa estos documentos periódicamente. Lo que no sabían era que José había estado trabajando incansablemente durante esos 2 días. Me había llamado la noche anterior para informarme que había conseguido no solo los registros bancarios completos, sino también las grabaciones de seguridad de cada transacción. Regina, me había dicho, su voz llena de una mezcla de profesionalismo y compasión. Las evidencias son irrefutables. Tenemos video de Mauricio y Mariana usando tu tarjeta en el concesionario, en el hotel, en cada una de las tiendas. No hay manera de que pueda negar lo que hicieron. También había descubierto algo que me heló la sangre. Habían intentado quemar mi tarjeta después de la última transacción. Las cámaras de seguridad del estacionamiento del centro comercial los habían capturado prendiéndole fuego a algo pequeño y dorado cerca de un contenedor de basura. Pensaron que destruyendo la evidencia física podrían ocultar lo que habían hecho, me explicó José. Pero en la era digital, quemar una tarjeta de plástico no elimina los registros electrónicos. El día de la reunión llegó con una tensión que parecía electrificar el aire. Mauricio y Mariana aparecieron en mi casa exactamente a las 3 de la tarde, como José había pedido. Mauricio llevaba su mejor traje, uno que no le había visto usar desde la boda de su primo hace 3 años. Mariana había elegido un vestido negro conservador, como si fuera a un funeral. En cierto sentido, lo era, el funeral de nuestra relación familiar. ¿Estás nerviosa por la reunión?, preguntó Mauricio, pero su propia voz temblaba al hacer la pregunta. ¿Por qué estaría nerviosa?, respondí, manteniéndome tranquila. Solo vamos a hablar con José sobre algunas cosas rutinarias. Pero podía ver el sudor formándose en su frente, la forma en que sus manos se abrían y cerraban nerviosamente. Mariana no había dicho una palabra desde que llegaron, solo se sentó en el borde del sofá como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. José llegó puntualmente a las 3:30, llevando un maletín que parecía más pesado de lo normal. «Buenas tardes», saludó cortésmente, pero yo podía ver la determinación en sus ojos. Había sido abogado durante más de 20 años. Sabía cómo manejar estas situaciones. ¿Podemos sentarnos en la sala? Tengo varios documentos que necesito revisar con ustedes. Nos acomodamos en la sala, yo en mi sillón favorito, Mauricio y Mariana en el sofá, José en la silla que había traído de la cocina. La disposición era casi ceremonial, como si estuviéramos a punto de comenzar un juicio. En cierto sentido, lo estábamos. José abrió su maletín y comenzó a sacar carpetas, cada una etiquetada meticulosamente. Antes de comenzar, dijo José, su voz profesional pero cálida, quiero asegurarme de que todos entendemos que esta es una conversación seria sobre asuntos financieros muy importantes. Mauricio y Mariana asintieron, pero pude ver cómo se hundían más profundamente en el sofá, como si quisieran desaparecer. Regina me ha autorizado a discutir ciertos aspectos de sus finanzas con ustedes, dado que son su familia más cercana. ¿Hay algún problema?, preguntó Mauricio, su voz sonando extrañamente aguda.
Algo de lo que debamos preocuparnos. José lo miró directamente, y pude ver cómo Mauricio se encogía bajo esa mirada penetrante. Bueno, eso depende de cómo definan problema, respondió José con la precisión de un cirujano. Comencemos con esto. José sacó la primera carpeta y la abrió. Estos son los registros bancarios de la cuenta empresarial de Regina, específicamente la actividad de los últimos 7 días. Colocó los documentos sobre la mesa de centro, donde todos podían verlos. Los números eran claros, imposibles de malinterpretar. Como pueden ver, ha habido una actividad inusualmente alta en esta cuenta. Mauricio se inclinó hacia adelante, fingiendo estudiar los documentos con interés profesional. ¿Actividad inusual?, preguntó, pero su voz se quebraba ligeramente. ¿Qué tipo de actividad? Transacciones por un total de $400,000, respondió José calmamente. Todas realizadas con una tarjeta de crédito específica que pertenece a esta cuenta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo Mariana se ponía completamente pálida, como sus manos comenzaban a temblar visiblemente. Mauricio intentó mantener la compostura, pero una fina capa de sudor había aparecido en su frente. $400,000, repitió, como si la cifra fuera demasiado grande para procesar. Eso es mucho dinero. Sí, lo es, confirmó José. Y lo que es particularmente interesante es el tipo de compras que se realizaron. Sacó otra carpeta. Concesionario de carros de lujo, hoteles 5 estrellas, restaurantes exclusivos, joyerías caras. Con cada ítem que mencionaba, veía como Mauricio y Mariana se encogían más. ¿No les parece extraño que alguien gaste tanto dinero en lujos mientras Regina estaba recuperándose de una cirugía? Tal vez alguien robó la tarjeta, sugirió Mariana débilmente. Ya saben, el robo de identidad es muy común hoy en día. Su voz sonaba desesperada, como si se aferrara a la última esperanza. Es posible, concedió José, pero aquí es donde la situación se vuelve interesante. Sacó una tercera carpeta, esta más gruesa que las anteriores. Porque tenemos evidencia de quién usó exactamente esa tarjeta. Mauricio se puso de pie abruptamente. Creo que deberíamos discutir esto en otro momento, dijo, su voz ahora claramente nerviosa. Mamá está todavía recuperándose, y esto parece ser muy estresante para ella. Pero yo no me sentía estresada, me sentía empoderada. Por primera vez en días, tenía el control de la situación. Siéntate, Mauricio, dije firmemente. Quiero escuchar todo lo que José tiene que decir. Mi hijo me miró con ojos suplicantes, pero se sentó lentamente. José, continué, por favor, muéstranos esa evidencia. José asintió y abrió la carpeta más gruesa. Dentro había fotografías, muchas fotografías, todas tomadas de las cámaras de seguridad de varios establecimientos. Esta fotografía fue tomada en el concesionario Premium Motors el día que Regina salió del hospital, dijo José, colocando la primera imagen sobre la mesa. Como pueden ver, muestra claramente a 2 personas examinando un carro deportivo rojo. La fotografía era cristalina, inequívoca. Ahí estaban Mauricio y Mariana, sonriendo mientras un vendedor les mostraba el carro que ahora estaba estacionado en mi entrada. Y esta, continuó José, colocando otra fotografía, fue tomada en el momento de la compra. Como pueden ver, la persona que firma los documentos es claramente Mauricio. En la imagen, mi hijo estaba inclinado sobre un escritorio, pluma en mano, firmando lo que obviamente eran los papeles de compra del carro. Su rostro era completamente visible, no había manera de negar que era él. Mariana comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas rodando por sus mejillas sin sonido. Mauricio se había puesto completamente pálido, sus manos temblando visiblemente. Mamá, comenzó, su voz apenas un susurro. Yo puedo explicar. Ah, dije, manteniendo mi voz firme, me encantaría escuchar esa explicación. Mamá, comenzó Mauricio, su voz quebrándose como cuando era niño y había sido atrapado en una mentira particularmente grande. Yo puedo explicar todo esto. No es lo que parece. Sus palabras salían entrecortadas, desesperadas, como si cada sílaba le costara un esfuerzo monumental. Nunca quisimos lastimarte. Nunca. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento,
Eran lágrimas de pánico, de alguien que había sido atrapado y no sabía cómo salir del agujero que había cavado. Adelante, dije, mi voz más fría de lo que había sonado nunca. Explícame cómo gastaste $400,000 de mi dinero mientras yo estaba recuperándome de una cirugía. Explícame cómo esto no es lo que parece, punto. José permanecía en silencio, observando la escena con la atención de un profesional que había presenciado muchas confesiones a lo largo de los años. Sus ojos se movían entre Mauricio y Mariana, estudiando cada microexpresión, cada gesto revelador. Mariana sollozaba ahora abiertamente, sus manos cubriendo su rostro como si pudiera esconderse de la realidad. Fue mi culpa, murmuró entre lágrimas. Todo fue mi culpa. Yo lo convencí. Yo le dije que no te darías cuenta, que tenías tantas tarjetas que nunca revisabas todas. Su confesión salía a borbotones, como si hubiera estado conteniendo las palabras durante días y finalmente se hubiera roto la presa que las retenía. ¿Tu culpa?, repetí, mi voz cargada de una incredulidad que rayaba en la furia. Tú lo convenciste de robarme mientras estaba en una cama de hospital. Mauricio intentó interrumpir, pero levanté una mano para detenerlo. No, continué. Quiero escuchar todo lo que Mariana tiene que decir. Quiero saber exactamente cómo planearon esto. Mariana levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados por las lágrimas. Estábamos tan cansados de vivir con limitaciones, dijo, su voz temblando. Mauricio trabajaba tanto, pero nunca teníamos suficiente dinero para nada. Veíamos como otros tenían carros nuevos, ropa bonita, vacaciones. Cuando vi esa tarjeta en tu bolso, pensé que era nuestra oportunidad. Su honestidad brutal era casi más dolorosa que las mentiras habían sido. ¿Nuestra oportunidad?, pregunté, sintiendo como la rabia se instalaba en mi pecho como un fuego ardiente. Robar a una mujer de 67 años que acababa de salir de una cirugía era su oportunidad. Mauricio finalmente habló, su voz apenas audible. Mamá, pensamos que podrías no darte cuenta. Pensamos que era una cuenta que ya no usabas, que tal vez había sido olvidada. Olvidada. La palabra salió de mi boca como una bofetada. Pensaste que había olvidado $400,000. José se aclaró la garganta suavemente. Si me permiten, dijo, su voz profesional pero cargada de desaprobación, me gustaría mostrar el resto de la evidencia antes de que continuemos con las explicaciones. Sacó otra carpeta, esta llena de más fotografías. Esta secuencia de fotos, continuó José, fue tomada en el Hotel Ritz-Carlton. Como pueden ver, muestra a Mauricio y Mariana registrándose en la suite presidencial. Las fotografías eran devastadoras en su claridad. Ahí estaban, sonriendo en el mostrador del hotel más caro de la ciudad, mientras yo estaba en casa, sola, recuperándome de una cirugía, preocupándome por dónde habían estado durante todo el día. Suite presidencial, repetí, mi voz adquiriendo un tono que ni yo mismo reconocía. Gastaron $15,000 en una suite presidencial mientras yo estaba en casa, sola, comiendo sopa enlatada. Mauricio intentó hablar, pero las palabras no salían. Solo abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua, completamente incapaz de formular una explicación que tuviera sentido. José continuó implacablemente. Y aquí tenemos las fotografías del restaurante Le Bernardin, dijo, colocando más evidencia sobre la mesa. 3 cenas diferentes, cada una costando más de $1,000. En las imágenes, Mauricio y Mariana brindaban con champán caro, riendo, claramente disfrutando de una vida de lujo que habían financiado con mi dinero robado. Mientras yo estaba preguntándome dónde estaban, dije, mi voz cargada de un dolor que no podía ocultar, ustedes estaban cenando en el restaurante más caro de la ciudad. Mientras yo estaba preocupada por si habían tenido un accidente, ustedes estaban brindando con champán que costaba más de lo que gano en una semana de mi pensión. Mamá, lo siento, sollozó Mauricio, finalmente encontrando su voz. Lo siento tanto. Nunca quisimos lastimarte. Solo queríamos vivir un poco. Sus palabras me golpearon como puñaladas. ¿Vivir un poco?, repetí, mi voz subiendo de tono. ¿Y yo qué? ¿Yo no merezco vivir un poco? Yo no merezco que mi propio hijo me respete lo suficiente como para no robarme. José sacó la última carpeta, la más impactante de todas. Y finalmente, dijo,
su voz cargada de una gravedad que hizo que todos en la habitación nos inclináramos hacia adelante. Tenemos esto. Las fotografías mostraban a Mauricio y Mariana en el estacionamiento del centro comercial, quemando algo pequeño y dorado. Estas imágenes los muestran destruyendo la tarjeta de crédito después de haberla vaciado completamente. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sollozos de Mariana se detuvieron. La evidencia era irrefutable, devastadora, completa. No había manera de negar lo que habían hecho, no había manera de minimizarlo o explicarlo. Habían robado $400,000 de una mujer vulnerable, habían vivido como reyes con ese dinero, y luego habían intentado destruir la evidencia. ¿Tienen algo que decir?, pregunté, mi voz ahora completamente controlada, fría como el hielo. ¿Alguna explicación para esto? Mauricio levantó la cabeza, sus ojos llenos de una desesperación que habría sido conmovedora si no hubiera sido por lo que había hecho. Mamá, sé que no hay excusa. Sé que lo que hicimos fue terrible. Pero tienes que entender, estábamos desesperados. Desesperados. La palabra salió de mi boca como veneno. ¿Desesperados por qué? ¿Por un carro deportivo? ¿Por cenas caras? ¿Por joyas? Esas eran sus desesperaciones. Mariana levantó la cabeza, sus ojos suplicantes. Regina, sé que no merecemos tu perdón, pero por favor, tienes que entender. Nunca habíamos tenido nada. Nunca habíamos podido permitirnos lujos. Cuando vimos esa oportunidad. Oportunidad. La interrumpí, mi voz ahora llena de una furia que había estado conteniendo durante días. ¿Robar a tu suegra enferma era una oportunidad? ¿Traicionar a la persona que te acogió como hija era una oportunidad? Me puse de pie, sintiendo como años de amor maternal se transformaban en algo más duro, más frío. ¿Saben lo que es una oportunidad? Una oportunidad es trabajar duro, es ser honesto, es ganarse lo que se tiene. Lo que ustedes hicieron no fue tomar una oportunidad, fue robar. José se aclaró la garganta. Regina, antes de que procedamos, necesito preguntarles a Mauricio y Mariana si están dispuestos a reconocer formalmente lo que hicieron. Las evidencias son claras, pero sería mejor para todos si pudieran admitir su responsabilidad. Mauricio miró a Mariana, luego a mí, luego de vuelta a las fotografías esparcidas sobre la mesa. Sí, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Sí, lo hicimos. Tomamos la tarjeta de mamá y gastamos el dinero. ¿Cuánto dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Quería escucharlo de sus labios, quería que admitiera la magnitud completa de su traición. $400,000, murmuró, las palabras saliendo como si le quemaran la garganta. Gastamos $400,000. Mariana asintió, sus lágrimas renovándose. Todo, susurró. Gastamos todo hasta el último centavo. En ese momento, mirando estas dos personas que habían traicionado mi confianza de la manera más cruel posible, supe que mi vida había cambiado para siempre. No solo había perdido $400,000, había perdido a mi hijo, había perdido la familia que pensé que tenía, había perdido la inocencia que me había permitido confiar ciegamente en las personas que amaba. Pero también había ganado algo, la claridad devastadora de ver a las personas por lo que realmente eran. $400,000, repetí, dejando que las palabras resonaran en el silencio denso de la habitación. $400,000 que gasté 40 años de mi vida ganando. $400,000 que representan mi seguridad, mi tranquilidad, mi futuro. Mi voz se mantenía firme, pero por dentro sentía como si algo se hubiera roto irreparablemente. ¿Saben lo que significan $400,000 para una mujer de 67 años? Mauricio intentó hablar, pero levanté una mano para detenerlo. No, dije con una autoridad que no sabía que poseía. Ya tuvieron su oportunidad de hablar. Ahora es mi turno. Me dirigí hacia la ventana, mirando hacia el carro deportivo rojo que seguía estacionado en mi entrada como un recordatorio brillante de la traición de mi familia. «Ven ese carro», dije, señalándolo. ¿Saben cuántos años tendría que trabajar para poder comprar algo así? «Mamá», comenzó Mauricio, pero mi mirada lo silenció inmediatamente. «Ya no tienes derecho a llamarme mamá», le dije, las palabras saliendo con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Las madres cuidan a sus hijos, los protegen, los aman incondicionalmente.
Pero los hijos que merecen ser llamados hijos respetan a sus madres, las protegen cuando son vulnerables, las honran. Tú no hiciste nada de eso. José observaba la escena con la atención profesional de alguien que había presenciado muchas rupturas familiares, pero incluso él parecía conmovido por la intensidad del momento. Regina, dijo suavemente, ¿qué quieres hacer con respecto a esta situación? Tenemos evidencia más que suficiente para proceder legalmente si eso es lo que deseas. La pregunta me golpeó como una onda de choque. ¿Proceder legalmente? ¿Contra mi propio hijo? La parte maternal de mí, la parte que había cambiado sus pañales, que había velado sus noches de fiebre, que había celebrado cada uno de sus logros, se rebelaba contra la idea. Pero la parte de mí que había sido traicionada, robada, humillada mientras estaba en mi momento más vulnerable, sabía que tenía que haber consecuencias. ¿Quieres ir a la cárcel?, le pregunté directamente a Mauricio, estudiando su rostro pálido y sudoroso. ¿Quieres que tu madre, la mujer que te dio la vida, te denuncie por robo? Sus ojos se llenaron de terror puro. No, mamá, por favor. Por favor, no hagas eso. Haremos lo que sea para arreglar esto. Devolveremos todo el dinero, venderemos el carro, cancelaremos los viajes. ¿Devolverán el dinero?, pregunté, mi voz cargada de una ironía amarga. ¿Con qué dinero? ¿Con el salario de contador que apenas les alcanza para pagar el alquiler? Van a devolver $400,000 vendiendo limonada en la esquina. Mariana sollozó más fuerte, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que habían hecho. El carro vale $65,000, murmuró Mauricio desesperadamente. Las joyas tal vez $12,000. Podemos cancelar el viaje al hotel, tal vez recuperar algo de eso. Estaba haciendo matemáticas desesperadas, tratando de encontrar una manera de arreglar lo irreparable. Esos son menos de $100,000, dije, mi voz cortante como una navaja. ¿Y los otros $300,000? Los que gastaron en cenas, en ropa, en tratamientos de spa. José se aclaró la garganta. Si me permiten, dijo, me gustaría explicar las opciones legales que tenemos aquí. Sacó una carpeta diferente, está llena de documentos legales. Podemos proceder con una denuncia criminal por robo mayor, lo que podría resultar en prisión para ambos. O podemos manejar esto como un asunto civil, buscando la restitución del dinero a través de un plan de pagos. Un plan de pagos, repetí, considerando la opción. ¿Cuánto tiempo les tomaría devolver $400,000 con el salario de Mauricio? José consultó algunos documentos. Basándome en sus ingresos actuales, asumiendo que dedicaran cada centavo disponible después de gastos básicos, estaríamos hablando de aproximadamente 30 años. 30 años. La cifra resonó en mi cabeza como una campana funeral. Yo tenía 67 años. En 30 años tendría 97, si es que vivía tanto tiempo. 30 años, repetí, dirigiéndome a Mauricio. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que probablemente estaré muerta antes de que termines de pagar lo que me robaste. Mauricio se desplomó en el sofá, finalmente comprendiendo la verdadera magnitud de sus acciones. Mamá, susurró, no sabía, no pensé. No pensaste, lo interrumpí. Exactamente. No pensaste en mí, no pensaste en las consecuencias, no pensaste en nada excepto en sus propios deseos egoístas. Me dirigí hacia él, mi voz adquiriendo una intensidad que hizo que se encogiera. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No es el dinero. Es la traición. Es saber que mi propio hijo me vio vulnerable en una cama de hospital y vio una oportunidad para robarme. Regina, dijo José suavemente, entiendo que esto es profundamente personal, pero necesitamos decidir cómo proceder. ¿Quieres que prepare los documentos para una denuncia criminal? La pregunta me forzó a enfrentar la realidad de la situación. Podía enviar a mi hijo a prisión. Tenía el poder de destruir su vida completamente. La justicia estaría de mi lado, las evidencias eran irrefutables. Pero mirando a Mauricio, viendo el terror en sus ojos, el arrepentimiento que finalmente parecía genuino, algo en mi corazón se quebró de una manera diferente. No era amor maternal lo que sentía, era algo más complejo, más doloroso. Era la realización de que destruir a Mauricio no me devolvería mi dinero ni mi tranquilidad. Solo añadiría más dolor a una situación ya devastadoramente dolorosa. No, dije finalmente,
mi voz apenas audible. No voy a denunciarlos criminalmente. Vi cómo el alivio lavaba el rostro de Mauricio, pero levanté una mano antes de que pudiera hablar. Pero eso no significa que no habrá consecuencias. José, quiero que prepares un documento legal. Quiero que todo esté por escrito. ¿Qué tipo de documento?, preguntó José, ya sacando una pluma. Un reconocimiento de deuda, respondí, mi voz adquiriendo una firmeza que me sorprendió. Quiero que reconozcan oficialmente que me deben $400,000. Quiero que se comprometan a un plan de pagos. Y quiero garantías. Mauricio y Mariana intercambiaron miradas desesperadas. ¿Qué tipo de garantías?, preguntó Mauricio débilmente. El carro, para empezar, dije sin vacilar. Se vende inmediatamente y el dinero va directamente a mi cuenta. Las joyas también. Cualquier cosa de valor que compraron con mi dinero se vende para empezar a pagar la deuda. Asentí hacia José, quien ya estaba tomando notas. Y quiero que hipotequen cualquier propiedad que tengan o puedan tener en el futuro como garantía para el resto de la deuda. Mamá, murmuró Mauricio, eso significaría que nunca podríamos comprar una casa, nunca podríamos tener verdadera estabilidad financiera. Exactamente, respondí, mi voz fría como el hielo. Tal como yo no podré tener estabilidad financiera por el resto de mi vida gracias a lo que ustedes hicieron. Mariana sollozó más fuerte, finalmente comprendiendo que las consecuencias de sus acciones se extenderían por décadas. ¿Hay algo más?, preguntó José, su pluma lista para continuar escribiendo. Sí, dije, sintiendo como una determinación férrea se instalaba en mi pecho. Quiero que se vayan de mi casa. Ahora. Hoy. Y no quiero volver a verlos hasta que hayan pagado cada centavo de lo que me deben. La declaración cayó en la habitación como una bomba, final e irrevocable. Mauricio se puso de pie tambaleándose, como si hubiera recibido un golpe físico. Mamá, no puedes hablar en serio. Somos familia. Sé que cometimos un error terrible, pero somos familia. La familia no roba, respondí con una firmeza que no sabía que poseía. La familia no traiciona la confianza. La familia no se aprovecha de la vulnerabilidad. Ustedes decidieron no ser familia cuando tomaron mi tarjeta de mi bolso mientras yo estaba en una cama de hospital. En ese momento, mirando estas dos personas que habían destruido mi fe en la familia, en la confianza, en el amor incondicional, supe que mi vida había cambiado para siempre. No solo había perdido dinero, había perdido la inocencia, había perdido la capacidad de confiar ciegamente. Pero también había ganado algo precioso, la claridad de ver a las personas por lo que realmente eran, no por lo que yo esperaba que fueran. Los meses que siguieron a ese día devastador fueron como caminar a través de un desierto emocional. Mauricio y Mariana se fueron de mi casa esa misma tarde, llevando solo las pertenencias que habían traído originalmente. El carro deportivo rojo se fue con un camión de grúa al día siguiente, vendido a un precio que José había negociado hábilmente. Las joyas siguieron la misma ruta, liquidadas por un tasador que José conocía. En total, recuperé $82,000, una fracción dolorosa de lo que había perdido. La casa se sintió extrañamente vacía después de su partida. No era solo la ausencia física de Mauricio y Mariana, era la ausencia de la ilusión de familia que había mantenido durante tantos años. Caminaba por las habitaciones donde habían estado, donde habían mentido, donde habían planeado en secreto cómo gastar mi dinero, y sentía como si estuviera habitando el escenario de un crimen. Porque eso era lo que había sido, un crimen contra la confianza, contra el amor, contra la vulnerabilidad. Francisco, mi vecino, fue quien me salvó de hundirme completamente en la amargura. Una mañana, aproximadamente una semana después de que Mauricio y Mariana se fueran, tocó a mi puerta con una taza de café y una sonrisa gentil. Regina, dijo, he estado pensando en ti. ¿Cómo estás realmente? Su preocupación genuina me desarmó completamente, y por primera vez desde la confrontación, lloré. Lloré por el hijo que pensé que tenía, por la familia que creí que era real, por la mujer ingenua que había sido. No entiendo cómo no me di cuenta, le dije entre lágrimas. Soy su madre. Se supone que debería conocerlo mejor que nadie. Francisco se sentó a mi lado en el sofá, su presencia tranquilizadora. Regina, los padres no son detectives. Amamos, confiamos, esperamos lo mejor de nuestros hijos. Eso no te convierte en ingenua, te convierte en madre.
Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Francisco se convirtió en mi salvavidas durante esos meses difíciles. Aparecía cada mañana con café fresco y conversación, me acompañaba al mercado cuando las multitudes me abrumaban, se sentaba conmigo durante las tardes largas cuando la soledad amenazaba con devorarme. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le confesé una tarde mientras tomábamos té en mi jardín. No es el dinero. Es darme cuenta de que durante años he estado viviendo con extraños que fingían amarme. Mauricio te amaba, dijo Francisco gentilmente. Estoy seguro de eso. Pero el amor no siempre es suficiente para superar la codicia, la desesperación, la debilidad. Su perspectiva era reconfortante, pero también me hacía enfrentar una verdad dolorosa, que el amor podía coexistir con la traición, que las personas podían amarte y aún así lastimarte profundamente. José me visitaba semanalmente con actualizaciones sobre el plan de pagos. Mauricio había comenzado a trabajar un segundo empleo, y Mariana había conseguido trabajo en una tienda de ropa. Juntos, estaban pagando aproximadamente $800 al mes hacia la deuda. A este ritmo, me informó José durante una de sus visitas, pagarán la deuda completamente en 42 años. 42 años. Yo tendría 109 años. ¿Has sabido algo de ellos?, preguntó Francisco durante una de nuestras caminatas matutinas. Aparte de los pagos mensuales, no, respondí honestamente. José dice que Mauricio pregunta por mi salud cada vez que entrega el pago, pero no hemos hablado directamente. Era extraño vivir sabiendo que mi hijo estaba en la misma ciudad, trabajando para pagar su deuda conmigo, pero siendo completamente ajeno a mi vida diaria. Un día, aproximadamente 6 meses después de la confrontación, recibí una carta. No venía a través de José, había llegado directamente a mi buzón. Él sobrellevaba la escritura familiar de Mauricio, una escritura que había visto en tarjetas de cumpleaños, en listas de compras, en notas de amor maternal durante años. Mis manos temblaron al abrirla. Mamá, comenzaba la carta, sé que no tengo derecho a llamarte así, pero no sé de qué otra manera dirigirme a ti. Cada día despierto pensando en lo que te hice, en el dolor que te causé. No busco tu perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que soy consciente de la magnitud de mi traición. Estoy en terapia, tratando de entender cómo pude hacerte algo tan terrible. Mariana y yo nos hemos separado. Ella se mudó con su hermana. Creo que ambos nos dimos cuenta de que lo que hicimos no solo destruyó nuestra relación contigo, sino también la confianza que teníamos el uno en el otro. Espero que estés bien. Espero que Francisco te esté cuidando. Sí, sé que él ha estado ahí para ti. Me alegra saber que no estás sola. Con amor y arrepentimiento eterno, Mauricio. Leí la carta 3 veces, cada lectura trayendo una mezcla diferente de emociones. Dolor, porque confirmaba que mi hijo estaba sufriendo. Alivio, porque mostraba que entendía la gravedad de sus acciones. Tristeza, porque confirmaba que nuestra familia tal como la conocía había terminado. Le mostré la carta a Francisco, quien la leyó con expresión pensativa. ¿Qué sientes?, me preguntó. Confusión, admití. Parte de mí quiere responder, quiere consolarlo, quiere ser su madre otra vez. Pero otra parte de mí sabe que eso significaría minimizar lo que me hizo. Francisco asintió comprensivamente. No tienes que decidir hoy, dijo. Las heridas profundas necesitan tiempo para sanar. Decidí no responder la carta inmediatamente. En su lugar, me enfoqué en reconstruir mi vida. Comencé a tomar clases de pintura en el centro comunitario, algo que había querido hacer durante años, pero que siempre había pospuesto. Descubrí que tenía talento para los paisajes, especialmente para capturar la luz dorada de los atardeceres. Pintar se convirtió en mi terapia, una manera de procesar el dolor y encontrar belleza en el mundo nuevamente. Francisco y yo nos volvimos más cercanos durante este tiempo. Nuestra amistad se profundizó a medida que compartíamos historias, recuerdos, esperanzas para el futuro. ¿Sabes qué he aprendido?, le dije una tarde mientras pintaba un atardecer desde mi jardín. Que la familia no siempre está determinada por la sangre. A veces, las personas que realmente se preocupan por ti son las que aparecen cuando más las necesitas. Un año después de la confrontación, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Decidí vender mi casa. No porque no pudiera mantenerla,
sino porque necesitaba un nuevo comienzo en un lugar que no estuviera cargado de recuerdos dolorosos. ¿Estás segura?, me preguntó Francisco cuando le conté mi decisión. Sí, respondí con una certeza que no había sentido en mucho tiempo. Necesito un lugar donde pueda ser la mujer que soy ahora, no la mujer que era antes. Encontré una casa más pequeña, pero más acogedora en el lado opuesto de la ciudad. Tenía un jardín perfecto para pintar, una cocina llena de luz natural, y lo más importante, no tenía historia. Era un lienzo en blanco, como mi vida. Francisco me ayudó con la mudanza, y para mi sorpresa, se mudó a una casa cercana. No podía dejar que te fueras sola, me dijo con una sonrisa. Además, me gusta esta parte de la ciudad. La noche antes de dejar mi casa antigua, caminé por las habitaciones vacías una última vez. En el lugar donde había estado la mesa de centro donde José había extendido las evidencias de la traición de Mauricio, dejé algo, una pequeña pintura que había hecho de un amanecer. Era mi manera de decir que incluso en los lugares más oscuros, la luz podía encontrar una manera de entrar. En mi nueva casa, establecí una rutina que me llenaba de paz. Despertaba temprano, tomaba café en mi jardín, pintaba durante las mañanas, almorzaba con Francisco, leía durante las tardes, y terminaba cada día escribiendo en un diario que había comenzado a mantener. Hoy pinté un rosal, escribí una noche. Las espinas me recordaron que la belleza y el dolor pueden coexistir. Las rosas me recordaron que vale la pena el riesgo. 2 años después de la confrontación, recibí otra carta de Mauricio. Esta vez, no tembló al abrirla. Mamá, escribía, he estado en terapia durante 2 años. He aprendido mucho sobre mí mismo, sobre por qué hice lo que hice. No es una excusa, pero entiendo ahora que mi acción vino de un lugar de desesperación y envidia que había estado creciendo durante años. Estoy trabajando para ser una mejor persona. He pagado $192,000 de mi deuda contigo. Sé que es solo una fracción, pero quiero que sepas que cada pago es un recordatorio de mi compromiso de hacer las cosas bien. Si alguna vez sientes que puedes hablar conmigo, estaré aquí. Si no, entenderé. Solo quiero que sepas que el hombre que te robó ya no existe. Con amor y respeto, Mauricio. Esta vez, decidí responder. Mi respuesta fue breve pero honesta. Mauricio, recibí tu carta. Me alegra saber que estás trabajando en ti mismo. Necesito más tiempo antes de que podamos hablar, pero quiero que sepas que no te odio. Estoy construyendo una nueva vida, una vida donde soy feliz y estoy en paz. Tal vez algún día haya espacio en esa vida para una nueva versión de nuestra relación. Pero será una relación diferente, basada en la honestidad y el respeto mutuo. Cuídate, Regina. Ahora, 3 años después de aquella confrontación devastadora, puedo decir que soy genuinamente feliz. No es la felicidad ingenua que tenía antes, cuando confiaba ciegamente en todos. Es una felicidad más madura, más consciente, más preciosa porque fue ganada a través del dolor. Francisco y yo nos hemos vuelto inseparables, no románticos, pero compañeros de vida en el sentido más profundo. Mis pinturas se exhiben en la galería local, y he vendido varias. Los ingresos van directamente a mi cuenta de ahorros, reconstruyendo lentamente la seguridad financiera que perdí. Algunas mañanas, cuando el sol se filtra por las ventanas de mi nueva casa, cuando escucho a Francisco silbando mientras cuida su jardín, cuando siento el pincel deslizándose sobre el lienzo, pienso en la mujer que era hace 3 años. Esa mujer que vivía en la ilusión de una familia perfecta, que confiaba sin cuestionar, que nunca había enfrentado una traición real. No la extraño. La mujer que soy ahora es más fuerte, más sabia, más auténtica. ¿Lamentas algo?, me preguntó Francisco durante una de nuestras caminatas matutinas. Solo una cosa, respondí, observando cómo el sol dorado iluminaba el mundo a nuestro alrededor. Lamento que me tomara tanto tiempo descubrir quién soy realmente cuando estoy sola, cuando dependo solo de mí misma. Sonreí, sintiendo una paz profunda que no había experimentado en años. Ahora sí, esto es vivir.